Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? Bien. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de abrir su palabra y escuchar su voz, y esa es mi oración en esta tarde. Hay un hecho innegable. Orar no es fácil. Nos cuesta trabajo orar. La oración es deficiente en los hijos de Dios. En algunos ni siquiera existe. La oración no es algo que por naturaleza nos guste o nos atraiga. Por la condición caída de nuestra carne, no es algo que ella desee. De hecho, está en contra de todo aquello que sea espiritual. Gálatas 5:17 lo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Así que, queridos hermanos, hay una realidad, y esa es que hemos perdido el interés de orar. Y es que a medida en que la sociedad se ha desarrollado, y junto con ella la tecnología, muchos de los problemas y las necesidades de sociedades anteriores a la nuestra, pues la verdad es que hoy en día las tenemos resueltas. Así que en esa misma medida, la iglesia ha ido perdiendo el interés de comunicarse con su Creador y con su Salvador. A menos que estemos en dificultades. Y sobre todo, si estas dificultades son grandes. Aún en los tiempos bíblicos, el pueblo buscó más a Dios cuando tenían muchas y grandes necesidades, cuando tenían aflicciones. Tenemos a nuestro Dios de la ambulancia, que le llamamos y clamamos a Él cada vez que tenemos una emergencia. La iglesia y en general las personas se atreven a orar de forma más ferviente solo cuando tenemos problemas. De hecho, esa es la razón por la que Dios frecuentemente nos lleva a momentos de dificultad para llamar nuestra atención, y entonces voltemos al cielo y le busquemos. Así que esta es una verdad. Y aunque no lo expresamos como tal, nuestra forma de vivir con respecto a la oración nos indica que para nosotros Dios es solamente un solucionador de problemas y no un padre amoroso que desea tener comunicación con sus hijos. Una comunicación estrecha, íntima, en el cual nosotros podemos hablarle y escucharlo y también saber acerca de él. De repente nos encontramos como aquel joven que se gradúa y se va a trabajar lejos de casa, y el ambiente que lo rodea pues permea de tal forma que sus prioridades e intereses cambian. Y como resultado de esto, la verdad es que ya no se comunica constantemente con sus padres, hasta que tiene problemas. Y más si estos problemas son económicos. Así que entonces levanta el teléfono y le echa una llamadita. En el pasado, los cristianos que tenían necesidades económicas doblaban sus rodillas y le pedían provisión al cielo. Actualmente, cuando hay una de estas necesidades, a veces ya no nos preocupamos porque sacamos la tarjeta de crédito y damos lo que llamamos el tarjetazo, ¿no? O nos metemos en una tanda o pedimos un crédito y a veces hasta nos endeudamos. Cuando el cristiano se sentía enfermo, doblaba sus rodillas y oraba a su Creador por salud. Actualmente llamamos al médico, el cual nos da un tratamiento que compramos con dinero que Dios ya nos proveyó, pero que en la mayoría de los casos nos sucede al igual que como los 10 leprosos, que fueron sanados por Jesús, pero que solamente uno regresó y se arrodilló para darle gracias a Dios. Sino por el contrario, la verdad es que a veces nos quejamos por lo caro de la consulta, lo caro de los medicamentos, del tratamiento, y pues la verdad es que muchos no pueden pagar eso.
y no estamos agradecidos por ello. Somos una generación egocéntrica, pues cuando Dios no nos da lo que pedimos, perdemos el interés. Perdemos el interés de hablar con Él. Pensamos a veces que no vale la pena cultivar una relación de intimidad. Si no me va a dar lo que yo pido, pues no oramos para conocer su voluntad para nuestra vida y tampoco vamos a Él con el afán de obedecerla. La verdad es que regularmente queremos doblar la suya. Así que empezamos a cuestionarnos cosas como, ¿realmente vale la pena orar si al final Él va a hacer su voluntad? ¿Para qué entonces persistimos? Conforme la vida se ha hecho más compleja, tenemos más ocupaciones, tenemos muchas distracciones y hay cosas que acaparan nuestra atención. Nos da la sensación que no tenemos tiempo para orar. Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Regularmente digo, no tengo tiempo, o ya es tarde, ya no me da tiempo de pasar tiempo con Dios. Y más ahora que tenemos estos aparatos inteligentes, que la verdad es que nos han hecho estúpidos. Y perdonen la palabra, pero me refiero a esa enfermedad que no le permite al ser humano pensar bien. Y creemos que aprovechar el tiempo es deslizar la pantalla y gastarlo en el entretenimiento que nos proveen las adictivas redes sociales. Y de repente nos encontramos orando y a un lado el celular, al lado, como si él también fuera a orar. Y entonces vibra y nos interrumpe y se prende la pantalla e inevitablemente volteamos a ver qué es eso tan urgente, tan importante que está sucediendo. Y preferimos entonces la información que la oración. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie elemental. Y algo que es elemental y prioritario es que sepamos qué es orar. ¿Para qué me la dio Dios? ¿Cómo la cultivo? ¿Para qué sirve? Así que empecemos esta mañana definiendo qué es oración. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Jesús cuando eran pequeños y tuvieron la oportunidad de ir a algo que ya cada vez están más en extinción, que se llama escuela dominical? ¿Qué es la definición que normalmente se da para oración? Cuéntenme, a ver. Hablar con Dios. Y creo que para un niño esta definición está muy bien. Para empezar a madurar lo que es la oración. Sin embargo, creo que se queda corta. En la misma sencillez, creo que una mejor definición sería: la oración no es solamente hablar con Dios, es interactuar con Dios. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros hablamos, pero Él contesta. Él nos responde. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en ocasiones yo estoy orando y apenas estoy terminando de orar cuando ya Dios me está diciendo lo que Él quiere y me está revelando su voluntad o me está amonestando por algo que estoy haciendo mal, a veces porque estoy hasta orando mal. Así que vamos a tener un breve repaso de cuándo es que los hombres comenzaron a orar. E inevitablemente tenemos que ir a la palabra de Dios y específicamente al Génesis. En el jardín del Edén, vamos a Génesis 4:26, que dice ahí: por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. En el jardín del Edén no había necesidad de orar. Y al igual que con los discípulos cuando Cristo estuvo en la tierra, si ellos tenían una duda, se la preguntaban. Si tenían una necesidad, se la expresaban. Y no había necesidad de orar. De forma natural, se comunicaban e interactuaban con Dios. Así era de precioso ahí en el Edén. Pero las cosas no marcharon siempre igual. El hombre despreció esta comunión y quiso su independencia. Y tomó decisiones sin consultar a Dios que no estaban de acuerdo a su voluntad.
Es por eso que cuando hablamos del tema de la voluntad de Dios en nuestra serie elemental hace unos domingos, Héctor hacía esta pregunta: ¿estás orando para conocer la voluntad de Dios? Y si es así, cuando la conozcas, ¿la vas a hacer? Porque eso fue lo que se rompió en el Edén. Ellos sabían la voluntad explícita de Dios, que no tenían que comer de ese fruto, pero ellos decidieron no hacerlo. Así que entonces Adán y Eva desobedecieron. Caín mató a Abel. Y todo fue creciendo hasta que en el capítulo 6 de Génesis nos encontramos a una sociedad muy parecida a la nuestra, en la que no se tomaba en cuenta a Dios en los días de Noé. Y Dios decidió emitir un juicio sobre el mundo. Si trazamos esta frase a lo largo del Antiguo Testamento, invocar el nombre del Señor, nos daremos cuenta de que hay un patrón. Regularmente esta frase viene después de que Dios ha hecho una promesa. Así que Dios hace una promesa y el hombre acude a Dios para invocarle y pedirle que recuerde esa promesa. Es por eso que en el libro de Éxodo encontramos a Moisés recibiendo la promesa de que Dios escuchó la aflicción de su pueblo, el cual él formó y preservó en Egipto, y la promesa de que él lo sacaría de allí, que estaría con él y que lo llevaría a una tierra en la que tendrían un bienestar sin igual. Es por eso que cuando Moisés tiene problemas con Faraón, él acude una y otra vez para recibir dirección de parte de Dios conforme a esa promesa. Y cuando tiene problemas con el pueblo, Moisés apela una y otra vez a lo que Dios le había prometido a él y a su pueblo, cuando le dijo que iba a tener misericordia y entonces él iba a actuar en conformidad a esa promesa que él había hecho. Esta es una de las razones por las cuales los reformadores del siglo XVI llamaron a la oración medio de gracia. La oración es un medio de gracia. Es decir, la oración es un conductor por el cual podemos encontrar una y otra vez la gracia, es decir, regalo no merecido, y la misericordia de Dios en la vida de su pueblo. En el Nuevo Testamento las cosas no son muy diferentes. Cuando Jesús vino, Él ofertó este medio de gracia y prometió responder. Mateo 21:22 dijo: y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Así que la base de nuestras oraciones tienen que ser las promesas de Dios. Él las ha hecho con un fin y son reveladas de manera clara en su palabra por medio de Cristo. Es como aquel padre que le dice a su hijo: hijo, si te apuras y tienes buenas calificaciones, te prometo que cuando termine el semestre vamos a ir de vacaciones a aquel lugar que te encanta. Entonces, acercándose al final del semestre, el hijo se acerca y le dice: oye papá, yo no he escuchado nada acerca de los vuelos, ni nada acerca del plan, no te he escuchado nada que platiques con mamá. Y entonces el papá le dice: hijo, es que, ¿sabes qué? Creo que no vamos a poder ir. Y entonces el hijo se voltea y le dice: papá, pero tú lo prometiste. La base de su petición estaba en la promesa que su papá le había hecho. Paréntesis. Padres, no hagan promesas que no puedan cumplir. Yo lo he hecho y ha costado muy caro. No reflejamos a Dios cuando hacemos esto. Se cierra el paréntesis. Así que Dios nos ha hecho promesas.
y nos dio un modelo de cómo hacer nuestra petición por medio de un regalo llamado oración. En el pasaje del Sermón del Monte, Jesús enseñó en 3 momentos distintos acerca de la oración. Esto nos indica que si tomó 3 momentos distintos para enseñar sobre la oración, era importante y prioritario. Dios quería que aprendieran esto todos los que lo escucharon. Era algo elemental que Dios quiere que hoy tú y yo aprendamos. Así que lo primero que Jesús enseñó, y te voy a invitar a que por favor vayas conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 5, es cómo no debemos orar. Y dice así: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo no debemos orar? No debemos orar con un corazón de hipocresía, solo para que otros nos vean y digan que somos espirituales, ¿no? De repente, sobre todo los que tenemos la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad de estar aquí al frente, pues de repente oramos así, ¿no? O sea, oramos y a veces podemos tener la tentación de hacerlo solamente para que alguien nos vea. Y la verdad es que Jesús dijo ahí que la única recompensa que vamos a tener de esto es que alguien más nos vio. Porque la verdadera recompensa sucede en lo secreto. Cuando tú vas al Padre y entonces sabes que Dios te escucha y que la recompensa es que Dios te va a contestar. Esa es una mucho mayor recompensa. Versículo 7. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. ¿Cómo no debemos orar? No debemos orar con un corazón chantajista, ¿sí? Con un corazón que quiere ir con vanas repeticiones. De hecho, me encanta cómo lo dice la NTV. Dice, porque los gentiles, o en otras palabras, aquellos que no conocen a Dios, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y entonces van y una y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque le quiero doblar la mano a Dios, va a ver si me dice que sí. El segundo momento en el cual Jesús enseñó cómo sí debemos orar es el Padre Nuestro, y lo encontramos en el versículo 9. El Padre Nuestro representa un modelo de cómo deben ser nuestras oraciones, donde nos muestra el fondo y la forma de cómo tienen que ser. Sin que esto quiere decir que como popular y convenientemente se ha malentendido, debemos repetir esta oración una y otra vez, ignorando la enseñanza contextual de lo que acaba de decir Jesús, que no se debe hacer con vanas repeticiones, pensando que si hago la misma oración cierta cantidad de veces, entonces voy a poder lograr algo de parte de Dios, que cumpla mi deseo o mi petición, o en una forma de penitencia, para curar mi conciencia y pensar que mis pecados pueden ser perdonados a cambio de algo que yo hago, como repetir una y otra vez. Este Padre Nuestro es sumamente importante, pero permíteme hacer una pausa y regresar a él más adelante. Así que vamos al tercer momento en el que Jesús enseña sobre la oración, y es en el capítulo 7, versículo 7. Pidan
y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? 3 cosas que aprender acerca del carácter de la oración. Estos versículos nos enseñan el carácter de la oración. 1. Jesús hace una invitación que nos habla sobre la forma en que debemos orar. Pidan y se les dará. Pidiendo todo lo que necesitamos. Ay, Señor, ¿y por qué no me concedes esto? Pues porque no me lo pides. Nada más lo piensas, pero no eres capaz de ir conmigo y decirlo. Pide y se te dará. Pero pidiendo bien. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, no tienen porque no piden. Entonces hay que pedir bien. ¿Qué es pedir bien? Fíjense lo que dice el versículo 3. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Así que, querido hermano, la forma en cómo nosotros debemos orar es pidiendo, pero pidiendo conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y la siguiente forma en que el versículo 7 nos dice cómo debemos orar es buscando, porque a veces nada más nos concretamos en pedir. Y la palabra buscar es un verbo que nos invita a hacer algo de forma consciente, con cuidado, consistente, minuciosamente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente han escuchado en alguna ocasión esta ilustración de aquella mamá que le dice a su hija, nena, porque ¿sabes qué? Se me olvidaron las llaves del carro, están ahí en la mesa, en la casa. ¿Podrías traérmelas? Está saliendo, ¿no? Y van a ir juntas a algún lado. Regresa la niña, bueno, más bien, entra a la casa, regresa, mamá, no están. Hija, ¿ya las buscaste? Sí, mamá, y no están. ¿Segura que ya las buscaste? Sí, mamá, no están. ¿Y si las encuentro? ¿Qué te hago? A veces somos así. Pedimos, pero nos da una pereza buscar al Señor. No lo hacemos con cuidado, no tomamos el tiempo, no apartamos el lugar, no hacemos una cita con Él. Llamando, llamen y se les abrirá. ¿Qué significa llamar? ¿Qué pasa cuando uno toca un timbre o una puerta? ¿Qué es la mayor probabilidad cuando uno toca y el timbre y toca la puerta? Bueno, yo no sé tú, pero yo sabía que si yo tocaba un timbre cuando era más chavito, me iban a abrir. Y me encantaba sentir, tengo que confesar mi pecado, sí. Me encantaba sentir la adrenalina y más si llevaba yo a mis amigos al lado. De ir, tocar el timbre y salir corriendo, ¿no? Porque además la persona salía y ¡chamacos! ¿Qué va a pasar si yo llamo, si yo toco? Alguien va a abrir
Y ese que va a abrir es tu Padre. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con insistencia, con vehemencia. Jesús nos invita a hacerlo. Pide, busca, llama. Pero la verdad es que a veces creemos que nadie nos va a abrir. Somos incrédulos. ¿De qué otra forma nos dice que Dios o Jesús que tenemos que orar? Saben, el verbo en el que están estas palabras, en el griego, lo más parecido a lo que nosotros tenemos hoy en español sería un presente continuo. Y me encanta cómo lo traza la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 7 lo dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Entonces, Jesús nos invita a pedir, a buscar y a llamar con frecuencia. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado mañana y siempre que lo necesitemos. No de manera eventual, porque entonces volvemos justamente al Jesús del seguro, ¿no? Tengo un siniestro y entonces ¿qué hago? Le llamo. Tengo problemas y le llamo. Eso es algo eventual. Pero ¿cómo nos invita Jesús a que oremos? Frecuentemente, todos los días, como un estilo de vida. Porque recuerden, Jesús lo que está intentando enseñar es que la oración es la recuperación de esa comunicación que teníamos con Él, como en Edén, o que se tenía justamente cuando Él estaba con sus discípulos. Frecuentemente, todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Las necesarias. Hay libre acceso hasta que Él responda. El problema es que a veces nosotros no vemos con claridad que Él ya respondió y nosotros seguimos pidiéndole al Señor exactamente por lo mismo, pero Él ya respondió. ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta va a ser un sí, claramente y perfectamente visible. A veces va a ser un no. Solo que nosotros nos negamos a aceptar la voluntad de Dios. Versículo 8 dice: pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Hay una razón por la cual nosotros tenemos que pedir, buscar y llamar. Con frecuencia, con vehemencia. Y es porque Él va a contestar. Dios es verdad. Dios es verdadero. Y si Él dice que va a contestar, nosotros no podemos dudarlo. Él lo va a hacer, independientemente que nosotros lo creamos o no. Así que Jesús lanza una ilustración en el versículo 9. Como para que nos quede perfectamente claro. Dice: ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Jesús hace una ilustración para que el tema quede bien entendido. Ningún padre entre nosotros hace esto. Solo aquel que su corazón está tan ensimismado que ha perdido razón de ser padre. Y esos existen. Pero en la generalidad, los padres naturales de este mundo no lo hacen. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Versículo 11. Gracias a Dios, gloria al Padre que Él no es como nosotros. Él es un Padre celestial perfecto, bueno, que le da cosas buenas a sus hijos. Ahora, si esto es así, y decimos que lo creemos, ¿por qué no vamos a Él? ¿O por qué no recibimos tanto como esperamos de nuestras oraciones a veces? La respuesta es: porque Él, además de ser bueno, es sabio.
Él sabe lo que es verdaderamente bueno para nosotros. El mejor ejemplo es Cristo en el Getsemaní. Nos ilustra cómo es que este balance puede ser encontrado en expresar lo que sentimos, lo que deseamos, y lo vemos allí a Jesús diciendo: Padre, ¿habrá otra forma de que ellos se salven? ¿Puede pasar de mí este sufrimiento? Puede entrar en confianza con su Padre y decirle lo que en ese momento está sintiendo, inclusive lo que está anhelando. Y entonces podemos encontrar en nuestro corazón la voluntad del Padre y adentrarnos a ella para aceptarla como lo hizo Jesús. Dios promete que nos preparará y nos dará todo lo necesario para hacer aquello para lo cual nacimos. Y entonces podamos decir: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque si somos sinceros, regularmente no lo decimos, pero a veces, es más, a veces ni lo pensamos, pero sí lo sentimos. Y decimos: que se haga mi voluntad y mejor no la tuya. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué de bueno y agradable tenía que Jesús fuera a la cruz cuando su hijo le pidió que si fuera posible que este proceso de sufrimiento pasara por él, y no se lo concedió? Bueno, lo bueno, agradable y perfecto es esto: Dios sabe cuál es el mayor bien para nosotros. En esa confianza tenemos que navegar. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él sabía que el resultado de su propósito divino en su Hijo era lo mejor, no solo para Jesús. Porque déjame decirte que la Escritura dice que Él tenía puestos los ojos en el enorme deleite y alegría que le iba a traer el llevar muchos hijos a la gloria de su Padre. Entonces era un mayor bien para el mismo Jesús. Sino también Él sabía que era lo mejor para nosotros. No había otra forma de salvarnos. No había otra forma de no quebrantar su justicia y a la vez mostrar su perfecto amor y misericordia para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no somos padres negligentes, egoístas y perezosos, que preferimos darles a nuestros hijos todo cuanto ellos desean, a fin de no hacerlos sufrir? ¿Pero qué va a decir hacerlos sufrir? A veces nada más de no hacerlos enojar. Y les damos todo aquello que les puede hacer daño. Les evitamos pasar por el sufrimiento de ser privados de tiempo en el celular, las tabletas, los videojuegos. Ya un poquito más grandecitos, los deportes, los hobbies, los amigos, la novia, el dinero. Todo aquello a lo que pudimos haberle dicho no, a fin de que el resultado fuera algo mejor para Él. Y simplemente decimos: pues haz lo que quieras, allá tú. Sin tener la conciencia de que les estamos dando una serpiente que les morderá y les inyectará un veneno que les causará mucho dolor e inclusive a veces la muerte. Pero gracias a Dios que Él no es así. Él es un Padre bueno que le da cosas buenas a sus hijas y a sus hijos. Y aquí hacemos la conexión con el cómo sí orar. Versículo 9 del capítulo 6, por favor, regresemos allí. Jesús nos enseña el modelo de cómo sí orar y empieza: Padre nuestro. La importancia del contexto judío de nombrar a Dios como Padre era muy relevante. Esto que se estaba diciendo no era cualquier cosa. A ninguna persona en el Antiguo Testamento le era permitido dirigirse a Dios como Padre. Él era el Señor, el Todoproveedor, el Creador, el Eterno, el Todopoderoso. Y si en alguna ocasión se le llama Padre, se le llama en tercera persona, el Padre de Israel. Pero nunca como Abba. En el Nuevo Testamento Él es Abba,
que traducido significa papi, papito, pa, jefe, como le quieran decir o como le llamen a su papá. Con esa confianza, con ese amor. En el contexto judío era inconcebible. De hecho, si lo piensas, para algunos de nosotros es complicado hacerlo así. Sin embargo, en esa comprensión es que nuestros antepasados y algunos de nosotros también, yo lo he escuchado con algunos aquí en la iglesia, le hablan a Dios, oran hablándole de usted. Pues había esta combinación de confianza, pero a la vez el respeto. Y el Padre nuestro empieza así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Una frase impresionante de Ubícatex. ¿Por qué? Porque sí, Él es papá, pero Él es un Dios trascendente, que trasciende la tierra y los cielos. Él es papá, que es un Dios que se deja encontrar cuando lo buscamos. El Dios eterno, el Dios de la creación, buscándonos y encontrándonos, aquí está para nosotros. Porque así dice el alto y sublime, dice Isaías 57, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Podríamos pasar horas y horas encontrando el tesoro invaluable del Padre nuestro. Pero por causa del tiempo ahora solamente vamos a leerlo para entender un poquito de lo que Dios está diciendo con respecto de cómo sí orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú eres santo, yo no. Nuevamente ubicándonos en nuestra posición, la posición correcta. El reconocimiento de quién es Dios. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pidiendo justamente el entendimiento, porque eso es la oración. La interacción, ¿para qué? ¿Para torcerle la mano a Dios? No, para entrar en el entendimiento de cuál es su voluntad y alinear mi voluntad a la suya. Y no al revés. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad como está decretada en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y es hasta entonces que Jesús dice, puedes pedir todo lo que necesitas. Algo físico se presenta aquí. ¿Tenemos necesidades físicas? Sí. Pero por eso Jesús dijo, el Padre ya sabe lo que tú necesitas, solo díselo. Entra con esa confianza. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Buscando la gracia de Dios para nuestro vivir, sabiendo que aún lidiamos con una naturaleza pecaminosa que lucha por alejarnos de Él. Y pecamos, pero con la confianza de que en el Espíritu Santo podemos lograr que seamos perdonados, transformados y ahora nosotros podamos lograr perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y no nos dejes caer en la tentación de no hacerlo. No nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de ti. No nos dejes caer en la tentación de ignorarte, siendo tan grande y tan bueno, sino líbranos del mal. Querido amigo, tal vez tú estás escuchando esto, de tener una verdadera relación con Dios como Padre. Y te estás dando cuenta que en realidad tu relación con Dios está muy lejana a ser como la de un padre con un hijo. ¿Qué digo, hijo? Amigos, conocidos, compañeros, y así podemos seguirnos alejando. Dios es un Dios que te está buscando. Y que si tú lo buscas, Él se deja encontrar. Dios es un Dios cercano que quiere restaurar esa relación contigo. Solamente tienes que reconocer que lo necesitas, que por tu pecado no te puedes acercar a Él, pero en Cristo encontramos
el perdón de nuestros pecados y por su gracia, por ese regalo, ahora tú te puedes acercar y tener libre acceso al Padre. Y entonces poder cantar como hace un momento lo hicimos, escogido por Dios, perdonado por Dios, siendo un huérfano, adoptado por Dios. Papá, papito, gracias porque te quieres acercar a nosotros y lo has hecho por medio de Cristo. Y ahora nosotros tenemos el regalo, el medio por el cual nosotros también te podemos conocer, que es la oración.